La misión de médicos cubanos en México es vista por algunos como un caballo de Troya que podría tener varios propósitos, ¿no? Por un lado, instrumentar un subsidio solapado a la dictadura castrista y por otro, usar a este personal médico como, decíamos al principio, como un caballo de Troya ideológico. Tenemos en la mesa a Gabriel Bauduco, que es un periodista mexicano o argentino, ¿no? Bueno, las dos cosas, Las en dos realidad. cosas. Nací en Buenos Aires hace muchos años y vivo en México hace muchos años. Ok. Vamos a ver primero no son de ahora, pero unas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la presencia de esta misión médica cubana. Adelante. Firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos. Muy bien. Gabriel, este convenio, ¿qué se dice en México? ¿Qué piensa usted? Bueno, ha despertado muchísima animadversión por parte de las sociedades médicas. Primero es preciso decir que esta declaración es relativamente reciente, pero que hubo una misión médica de poco más de 500 médicos durante la pandemia de COVID, que no fue anunciada de ninguna forma. Sencillamente llegaron poco más de 500 médicos, por los que el gobierno mexicano pagó poco más de 13 millones de dólares. 200 y tantos millones de pesos. El punto, ¿cuál es? Hay muchísimos médicos mexicanos desocupados. Hay muchísimos médicos infinitamente preparados que no tienen un lugar donde trabajar o si acaso no tienen las garantías civiles para poder trabajar en esos lugares porque, como bien sabes, Juan Manuel, México es un territorio casi en guerra en muchos de sus lugares. Como consecuencia, muchas sociedades médicas se han quejado amargamente. Se han quejado, entre otras cosas, porque la ley mexicana, como en muchos otros lugares del mundo, exige que un profesional médico revalide su título antes de ejercer la medicina, cosa que no ha sucedido ni con los más de 500 médicos que estuvieron durante la pandemia, ni con los 277 que llegaron la semana pasada y prometen otros 333 para sumar un conjunto de 610. Claro, la Organización Panamericana de la Salud, y a fin de cuentas la Organización Mundial de la Salud, propicia este tipo de actividad donde, como usted dice, los médicos no están preparados para trabajar en México, no han revalidado sus títulos. Pero yo me pongo en el lugar de un médico mexicano, hondureño, brasilero. En algunos lugares han llegado los médicos cubanos cuando los nacionales están en huelga, pidiendo aumentos de salario, mejores condiciones, y esta gente actúa como rompehuelgas, ¿no? Que llegan ahí a crear una situación y además, ¿a quién se le reclama si un médico de estos cubanos, pues... ¿A quién le llega la demanda por mala praxis, exacto, por ejemplo? ¿No? Exacto. Por ejemplo. Y es bastante más complejo también. Mira, yo he tenido oportunidad de conversar con profesionales médicos cubanos, auténticos profesionales médicos cubanos que participaron de misiones médicas en Brasil, por ejemplo, o en Venezuela. Y todos conocemos, si me permites adelantar brevemente este asunto, todos conocemos las situaciones de casi esclavitud en la que trabajan. Se les obliga a firmar contratos en los que no pueden llevar a su familia, no pueden desertar de la misión, porque si lo hacen reciben una penalidad de 8 años de no poder regresar a la isla. No reciben la cantidad de dinero que los gobiernos pagan por su trabajo. Ahí está en Brasil, está perfectamente documentado, más de $5,000 por cada médico y los médicos recibieron ni siquiera un 15%.
la Organización Panamericana de la Salud involucrada en este asunto, recibiendo una comisión como si se tratara de una agencia de empleos, y todo esto en una demanda de cortes internacionales y cortes aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que esto pasa en un país como México, con 130 millones de habitantes y muchísimos profesionales médicos altamente preparados? Y todo eso además sin mencionar esta, permíteme decir, complicidad con una dictadura. El 16 de septiembre del año pasado, el dictador Díaz-Canel fue invitado al aniversario de la independencia en México. Resultó insultante, de la misma manera que resultó insultante que estuviera Maduro. Después de eso, López Obrador, que es un presidente que prácticamente no viaja, visita Cuba y regresa de Cuba diciendo que está feliz de haber conocido a Díaz-Canel y haber comprobado en primera persona que se trata de un hombre trabajador, de una buena persona, de un gran ser humano. Hago este paréntesis para decir que ese gran ser humano es el mismo que el 11J del año pasado encarceló a cientos de personas y condenó a decenas de años de cárcel a manifestantes que solo pedían libertad. El gran ser humano. Oye, ¿Qué clase de complicidad existe? Ordenó reprimir sin límites a los que estaban en la calle. ¿Qué clase de complicidad existe? Es algo que me pregunto yo como periodista, pero que se pregunta la gente de a pie en las calles. Nosotros tenemos la fortuna de tener acceso a información que no todo el mundo tiene. Trabajamos para difundirla, pero es francamente preocupante porque no solo eso pasa. ¿Qué tan lejos va a ir esa complicidad? ¿Qué tan lejos va a seguir creciendo el modelo cubano, castrochavista, dicen muchos, en México? ¿Qué tan lejos? Pregunto yo. Bueno, te cuento. La semana pasada hubo por parte de los 500 diputados, no todos ellos, pero la mayoría de los diputados aprobaron, porque el partido en el gobierno tiene la mayoría, aprobaron una extensión de la Guardia Nacional, es decir, del cuerpo militar, en las tareas de policía. Es decir, un proceso de militarización del país. Hace apenas unas horas, unos días, fue frenado en el Congreso porque no tuvieron la mayoría. ¿Qué pasó? Pues la mayoría gubernamental se replegó a comisiones para reagrupar sus fuerzas y volver a la carga. Pero, ¿no te suena familiar? ¿No te suena tremendamente familiar? Bueno, yo creo que usan los mismos métodos. A mí me da gracia porque se repiten, y sí, pero siempre logran engañar, a pesar de que repiten el truco de hacer la constituyente, que es una manera de reinventar el país, ¿no? El truco de militarizar, todo lo que tú estás describiendo. Pero yo me hago otra pregunta, que no sé si el pueblo mexicano se la hace. ¿No es esto que fue con lo que empecé, un modo de subsidiar descaradamente al régimen Claro, castrista? volvamos a los números. 13 millones de dólares. ¿Tú me prometes que los poco más de 500 médicos cubanos que estuvieron durante la pandemia trabajando en México se repartieron esos 13 millones de dólares? Por supuesto que no. Por supuesto que la mayor parte de ese dinero fue a parar a la dictadura cubana. Y lo de las vacunas. Yo recuerdo entrevistando al presidente de Uruguay, al presidente Valle, ya fallecido, y él me dice que las vacunas que le compraron a Cuba estaban vencidas, no servían, etcétera. Y yo le dije, presidente, ¿por qué no lo denuncian? Y él me dijo una cosa muy reveladora. Me dijo, porque si lo denuncio van a decir que yo estoy en contra de que los más pobres tengan acceso a la salud, etcétera, Pero te puedo dar a un médico que te va a enseñar las vacunas vencidas. Cosa muy curiosa. Fui al hospital, filmé todas las vacunas vencidas en Uruguay, pero yo voy a ir a una pausa ahora y voy a dejar